Bueno, acá tenemos el ejercicio del libro Sengel 11.21. Acá tenemos nuestro ejercicio ya planteado. Entra refrigerante 134A al compresor de un refrigerador a 100 kPa y menos 20 grados centígrados a razón de 0,5 metros cúbicos sobre minuto y sale a 0,8 megapascales. La eficiencia isentrópica del compresor es de 78%. Vamos a ir subrayando los datos que nos está dando el enunciado. Nos dice que tiene una eficiencia isentrópica de 78%, que comenzamos en la etapa 1 a 100 kPa y menos 20 grados centígrados y sale a 0,8 megapascales. El refrigerante entra a la válvula de estrangulación a 0,75 megapascales y 26 grados centígrados y sale del evaporador como vapor saturado a 26 grados centígrados. Muestra el ciclo en un diagrama TS, temperatura versus entropía, con respecto a las líneas de saturación y determine a. La entrada de la potencia del compresor, b. La tasa de remoción del calor del espacio del refrigerador y c. La caída de presión y la tasa de ganancia de calor en la línea de entrada del vapor y el compresor. Estos son los datos recaudados. Sabemos que estamos trabajando con refrigerante 134A y cuando nos vayamos a las tablas termodinámicas, acá nos dice refrigerante 134A. En este caso está sobrecalentado. Desde las tablas A11 hacia adelante estamos trabajando con refrigerante 134A. Ahora nos vamos, que tenemos el enunciado, nos vamos al diagrama. En el diagrama que tenemos acá, notaríamos que tenemos nuestra fase. Acá vamos a pararnos en nuestro diagrama. Dice que en la entrada, en el estado 1, estaríamos trabajando con 100 kilopascal y menos 20 grados centígrados. Ya como tendríamos ese valor, sabríamos que está en sobrecalentado. ¿Por qué sabemos que está sobrecalentado? Porque si nos vamos a la tabla termodinámica y buscamos a 100 kilopascales, que es acá, vemos que tiene una temperatura de saturación de menos 26,35. Por lo tanto, menos 20 está superior a eso, por lo tanto estaríamos en sobrecalentado. Para ello, después nos iríamos a esto. Tendríamos acá nuestra fase 1, que es acá. Luego tiraríamos una recta y nos pararíamos en la fase 2, que es 2'. Pero el enunciado acá nos dice que tiene una eficiencia isentrópica del compresor de 78%. Esto es muy importante. Por lo tanto, tenemos que ir otra vez a nuestro diagrama y acá sabemos que estamos trabajando isentrópico y como tiene una eficiencia isentrópica, tiramos una línea con un ángulo. Y están nuestras dos primas que vamos a obtener mediante las tablas termodinámicas y acá sería nuestro valor real con nuestra eficiencia isentrópica que después calcularíamos el trabajo generado, la potencia. Ya tendríamos esto, nos iríamos a la fase 3. Aquí sabemos que está entrando en vapor sobrecalentado porque sabemos que estamos parados en vapor sobrecalentado. Esta es la fase de mezcla y esta es la de líquido saturado o también conocido como líquido comprimido. Ya teniendo esto, notamos acá que aquí
entra un trabajo de entrada y acá pasaría de nuestro estado 2 a nuestro estado 3, que pasaría a líquido subenfriado o líquido comprimido. Y acá pasaría de gaseoso a líquido. Esto quiere decir que ya entró a nuestro compresor. Del estado 3 al estado 4 otra vez trabajamos isentrópico y entraríamos a nuestra fase de mezcla. De 4 a 5, que es el calor que entra, es donde estamos trabajando con el evaporador. Pasaríamos de líquido a gaseoso y del estado 5, que está parado acá en lo que conocemos como, esto sería lo que conoceríamos como SG, sería que estaríamos parados acá, calcularíamos la diferencia entre 5 y 1, que es donde está gaseoso y pasa a vapor sobrecalentado. Ya explicado esto, tendríamos el diagrama, para que lo vean mejor, que en nuestro estado 1 está entrando vapor sobrecalentado. Acá nuestro compresor trabaja solo con vapor, porque si trabajara con un líquido se dañaría. Acá hay un trabajo de potencia y acá hay una entrada de calor. En nuestro estado 2 estamos otra vez en vapor sobrecalentado. Entra nuestro condensador, sale el calor y pasaría de vapor sobrecalentado a líquido comprimido o líquido subenfriado. Pasa por la válvula de expansión, llega a nuestro estado 4 y se evapora, pasa de líquido a vapor. Y aquí sería la fase donde entra el calor. Acá ya tenemos los datos recaudados, que son estos. Son estos del enunciado. Y nos iríamos a la segunda parte de cómo buscar en las tablas termodinámicas. Aquí tendríamos el ejercicio y sería lo siguiente. Vamos a comenzar con las tablas termodinámicas. Con las tablas termodinámicas dice que nuestro estado 1 está a 100 kilopascal y una temperatura de menos 20 grados centígrados. Nos vamos a la tabla A13, acá dice A13, y nos vamos a menos 20 grados centígrados y acá hay 100 kilopascal. Y obtenemos el volumen específico, la entalpía y la entropía. Entropía, entalpía y volumen específico. Nos iríamos otra vez, ya obtenemos estos valores y llegamos a nuestro estado 2, donde dice que estamos otra vez en vapor sobrecalentado, y porque es isentrópico, decimos que nuestra entalpía 1 es igual que nuestra entalpía 2. Y volvemos a las tablas termodinámicas y notamos que acá a 0,8, que sería esta, a 800 kilopascal, vamos a interpolar de 40 a 50. ¿Por qué vamos a interpolar de 40 a 50? Si notamos, nuestra entropía es del valor obtenido en nuestra tabla acá, es de 0,97. Y tenemos que interpolar entre 0,94,80 y 0,9802. Nos iríamos acá. Aquí ya están los datos extraídos de la tabla y utilizamos la fórmula para interpolar. Ya interpolaríamos y nos quedaría que la entalpía 2
es de 284,12 kilojoules sobre kilogramo. Es muy importante ver que la entalpía tiene que estar muy cerca, acá está entalpía, muy cerca de estos valores. Y si notamos el valor que nos dio, 284, estaría inferior a este y estaría entre el rango este y este. Ya sabemos nuestro estado 2, nos iríamos a nuestro estado 3, donde está líquido subenfriado. En la parte que está el líquido subenfriado, el enunciado nos dice que está a 0,75 megapascal y 26 grados centígrados. Acá nos iríamos a nuestra tabla, porque está líquido subenfriado, pero también podemos trabajar con la tabla de saturación, y que es muy relacionado los valores. Dice que está a 750, que sería acá, y a una temperatura, lo vamos a buscar respecto a la temperatura, porque la entalpía siempre trabaja con la temperatura. Aquí, donde está 26 grados centígrados, tenemos una presión de saturación de 685,84, y acá notaríamos que vamos a obtener el valor de la entalpía 3, que sería este, HF. ¿Por qué HF? Porque está en la línea de saturado, y cuando entra al domo, que sería en esta parte del domo, es BF. Y como el estado está acá, podríamos trabajar con eso. Ya teniendo este valor, podemos decir que la entalpía 3 es igual a la entalpía 4, si la vamos a copiar igual porque no varía, y la temperatura 5 a menos 26 grados centígrados, que sabemos que el estado 5 está también en saturado. Vamos a menos 26 grados centígrados, acá está menos 26 grados centígrados, acá, y vamos a extraer nuestro Hg, nuestra entalpía gaseosa, en el estado gaseoso, y sería acá, 234,68. Sería el valor que tenemos acá, y comenzaríamos a trabajar el ejercicio. Lo primero que vamos a calcular sería, acá dice, vamos a calcular la entrada de potencia al compresor. Nos iríamos para acá y tendríamos que la entrada de potencia del compresor es igual al flujo másico entre la entalpía 2 y la entalpía 1 sobre la eficiencia isentrópica. Pero si nos vemos el ejercicio, nos da una razón de 0,5 metros cúbicos sobre minutos, pero esta razón no es del aceite, sino de otro fluido. Por lo tanto, tenemos que utilizar la fórmula de flujo másico es igual a la velocidad de reacción 1 volumétrica sobre el volumen 1. Acá sería 0,5 metros cúbicos sobre minutos, lo tenemos que llevar a segundos y nos quedaría 0,048 kilogramos sobre segundo. Nos iríamos a nuestro P, que nos manda a calcular, que sería en el B, la tasa de remoción del calor del espacio del refrigerador. Para esto vamos a calcular, la fórmula sería, la tasa de remoción del refrigerador es igual al flujo másico entre la entalpía 5 y 4. ¿Por qué entre la entalpía 5 y 4? Porque es de donde pasa de fase de mezcla a fase gaseosa. Por lo tanto, quedaría 0,044 kilojoules sobre segundos por la entropía
la entalpía 234,68 menos 87,83 kilojoules sobre kilogramo, y la tasa de remoción sería 6,67 kilowatts, porque joules sobre segundo es watts. Nos iríamos a darle solución a la pregunta 3, la caída de presión y la tasa de ganancia de calor en línea de entrada del vapor. La entrada de ganancia es la que vamos a calcular acá en nuestro estrado 5 y 1, y nos iríamos, y acá también es el único punto donde hay pérdida, es el único punto acá, es el único punto donde hay pérdida de presión, y vamos a calcular también esa diferencia de presión. La tasa de remoción lineal es igual al flujo másico entre la entalpía 1 menos 5, sustituiríamos los valores y nos quedaría que la tasa de remoción del calor es de 0,202 kilowatts. Vamos a calcular la diferencia de presiones, que acá nos dice que tenemos que calcular la caída de presión. Y ya expliqué que la única caída de presión que tiene el sistema sería de 1 a 5. Entonces, calcularíamos 101,73 menos 100, nos daría que tenía una diferencia de caída de presión de 1,73 kilopascal. Algo muy importante, saber que la S significa entropía, que es desorden molecular, y la H es entalpía. B es volumen específico.